Bueno, voy a presentar a los panelistas. Vamos a tratar el panel de seguridad de datos en Internet. Tenemos dos panelistas de lujo, realmente un privilegio tenerlos a ambos aquí. Les estoy presentando a la licenciada Mariel Aranda y al licenciado Héctor Aguirre. La licenciada Mariel Aranda estudió ciencias informáticas, tiene varias certificaciones, Cisco, CCNA, Security Certified, SH, Senior Lead Implementer de el ISO 27000, que se llama de seguridad de la información. Es gerente senior del área de asesoría en riesgos de ciberseguridad en una reconocida consultora multinacional con experiencia de más de 20 años en el sector financiero y en telecomunicaciones. Lidera proyectos de seguridad para compañías de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos y países del Caribe. Tiene especializaciones en redes, hacking ético, Cloud Security, Internet of Things, protección de datos. Es técnico superior en electrónica industrial y telecomunicaciones en el CITEC por la FIUNA. Es miembro de la comisión directiva de Internet Society del capítulo Paraguay. Ha sido becaria y participa activamente en las comunidades técnicas de ICANN y LACNIC. Es docente universitario. Es miembro de la coalición de datos personales, el panel anterior que habla del tema de la ley de protección de datos. Participa como voluntaria en programas de mentoría a mujeres y niñas a través de la organización Women in Engineering, que es el capítulo de mujeres de la IEEE. Sí. Y en Paraguay, Mariel ha sido la primera profesional en obtener la certificación de hacking ético internacional y es una de las profesionales más reconocidas tanto por su trayectoria y formación técnica. El licenciado Héctor Aguirre es licenciado en análisis de sistemas, es instructor certificado por la Easy Council, que certifica profesionales en ethical hacking, una certificación muy conocida que es la CEH, Certified Ethical Hacker. También otras certificaciones, el EXA Certified Security Analyst, el Certified SOC Analyst, Computer Hacking Forensic Investigator, y tiene varias, CISO, Chief Information Security Officer, entre otras áreas de la seguridad defensiva, ciberseguridad y seguridad ofensiva. Es director de LNX Network, es una empresa consultora especializada en ciberseguridad y también del Centro de Ethical Hacking y Security, de formación de profesionales en ciberseguridad. También el CSIRT, que es un centro de respuesta a incidentes cibernéticos. Es consultor en ciberseguridad y ciberdefensa. Cuenta con certificaciones y especializaciones, ya fui mencionando varias, hay muchísimas realmente. Cuenta con 34 años de experiencia en la carrera de TI, 26 años de experiencia en informática, ciberseguridad y ciberdefensa. Es instructor de ciberseguridad y ciberdefensa del Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Si no conocen, ahí se forman varios militares, el sector privado, policías en alta estrategia, y entre ellos ciberdefensa y ciberseguridad. Participa a nivel técnico en las organizaciones de LACNIC, LACNOC, OWASP y ISOC. Vamos a recibirle con un aplauso a nuestros panelistas y vamos a empezar. Como introducción, la seguridad de datos en Internet se refiere a las medidas y prácticas destinadas a proteger la información sensible y privada que se transmite y almacena a través de la red mundial de computadoras, conocida como Internet. Esto incluye datos personales, financieros, médicos, contraseñas y otra información confidencial. La seguridad de datos en Internet es crucial debido a la naturaleza pública y global de la red. Sin las adecuadas precauciones, la información puede ser vulnerable a amenazas como el robo, la manipulación, el acceso no autorizado y otros tipos de ataques cibernéticos. Entonces, como para empezar nomás, el panel abierto resulta más que una clase. Entonces, yo mismo me pregunto, ¿cómo afecta? Porque tenemos un mundo que está funcionando ahí con riesgos, con inteligencia artificial.
con peligros. ¿Cómo afecta a una persona o a una empresa, a un ministerio, a un gobierno? Les cedo la palabra, podemos ir. También siéntanse libres. Bueno. Por favor. Mariel. Bueno, dijiste algo muy importante, Raúl, decías cómo afecta y mencionaste personas, empresas y organizaciones, ¿no? Que son como los objetivos principales normalmente cuando hablamos de brechas de seguridad, ¿no? Cuando hablamos empezamos por una persona, ¿no? Las brechas de seguridad, de información de una persona, normalmente están motivadas por diferentes razones, ¿no? Principalmente el motivo suele ser la intención de dañar la reputación o la honra de una persona. Es decir, una fuga de información, se utiliza esa información para lanzar campañas de desprestigio, de desinformación, para enviar información incorrecta o incluso acusaciones acerca de la persona a su red de contactos o a sus conocidos. Incluso esto a veces llega al punto de las extorsiones. Pero quiero hacer un paréntesis ahí y quiero hacer una aclaración respecto a lo que estamos hablando en cuanto a seguridad de datos en Internet y por qué es diferente a seguridad de la información en general. La seguridad de la información se trata de la información, no importa en qué medio esté, no importa si está en un papel, no importa si está escrito, no sé, en un letrero, si está escrito en un documento digital, en una aplicación, en una computadora. La seguridad de la información abarca todo, no importa el medio. Cuando hablamos de seguridad de datos en Internet, estamos hablando de lo que está en la red, o sea, la información que nosotros tenemos disponible a través de algún medio conectado a Internet. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque, como bien decía Raúl, hoy día todo está en Internet y todos estamos en Internet, de una u otra manera conectados a esta gran red global, transmitiendo información, recibiendo información, y muchas veces no conocemos los riesgos en el manejo, en el tratamiento de la información que vamos compartiendo en estas redes, ¿no? Entonces, ese es un pequeño paréntesis. Ahora, respecto a cómo puede afectar a las organizaciones. Del mismo modo que para nosotros es muy importante como personas cuidar nuestra información personal, nuestra honra, información respecto a nuestras familias, nuestros hijos, etcétera. Si eso traducimos a una compañía, a una empresa o a una organización de gobierno, por ejemplo, la información que manejan estas compañías también tiene vital importancia. Hoy día se dice que el dato más, o sea, lo más valioso que tiene una compañía es la información. No hablamos de activos, no hablamos de dinero, no hablamos de números, hablamos de la información. Entonces, estas compañías, por supuesto, tienen que proteger esa información en la medida en la que se requiere, ¿no? Una brecha de información puede impactar significativamente, tanto generando un daño reputacional, daños financieros, económicos, ya sea por el pago de multas o por alguna sanción que el regulador les pueda emitir por esa brecha de seguridad en la que hayan incurrido, o por costos legales de responder a un evento como esto de seguridad de la información, ¿no? Entonces tiene varias implicancias, y ni qué decir en organizaciones de gobierno, ¿no? Ustedes saben que hoy día se habla mucho de temas de hacktivismo, donde básicamente hay organizaciones que tratan de desprestigiar tanto al gobierno o algunas organizaciones de gobierno y lanzan ataques dirigidos para dejar en visto, principalmente para dejar en visto la debilidad de sus sistemas de seguridad. Los ataques no siempre son con fines de lucro, no siempre son con intención de dejar sin funcionamiento sus redes o sus sistemas, sino dejar en evidencia de que esa organización o ese Estado no cuenta con las políticas de seguridad apropiadas para tal efecto, ¿no? Acá le cedo la palabra a Héctor, que además de todo lo que mencionaste, Héctor fue mi profesor, así que eso también quería mencionar, todo lo que yo sé me enseñó Héctor, así que cualquier cosa. Gracias, Mariel. Bueno, simplemente, ¿verdad? Bastante amplio la exposición de Mariel, ¿verdad? Yo solamente quiero agregar de que cuando estamos hablando de la seguridad, indirectamente también tenemos que hablar de la inseguridad, ¿sí? Tenemos dos casos, seguridad e inseguridad. Cualquiera sea la organización, ya sea de carácter personal, una empresa o una organización pública, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde a la protección de la información, tenemos
tres pilares fundamentales, que uno es la disponibilidad, la confidencialidad y tenemos lo que es la integridad de la información. Entonces, la seguridad trabaja para poder fortalecer esos tres pilares y la inseguridad trabaja para poder debilitar exactamente esos tres pilares fundamentales. Entonces, las organizaciones tienen que estar en constante movimiento, un trabajo proactivo para poder elevar siempre esos niveles de seguridad que tienen las organizaciones. Y así como dijo Mariel, hoy en día el activo más valioso es la información, ¿verdad? Entonces, hoy los atacantes buscan las organizaciones y tratan de encontrar cuál es la brecha que tiene la organización en esos tres pilares. Y cuando encuentran una brecha, es aprovechada para poder explotar y poder justamente sacar provecho de ese tipo de ataques, ¿verdad? Si bien hay muchísimos ataques, uno de los que más afecta a los datos es la encriptación de los mismos, ¿verdad? El ransomware, ¿verdad? Que básicamente es encriptar y pedir un rescate, ¿verdad? Un soborno para poder liberar esa información. Y de esa manera hay muchísimos ataques a lo largo del continente que se están dando, ¿verdad? De hecho, hay estadísticas que mencionan de que ese punto es uno de los, va creciendo, ¿verdad? A un ritmo muy dinámico y exponencial, ¿verdad? De vuelta. Así que es importante cuidar esos tres aspectos, ¿verdad? Claro, y lógicamente a medida que el sector financiero está prácticamente migrando todas las transacciones electrónicas, la inclusión financiera por otro lado, ¿verdad? Es otro asunto, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos un altísimo nivel de transacciones financieras en Internet, naturalmente los riesgos van a crecer. Lo cual me lleva a otra pregunta, ¿verdad? Hay riesgos, sabemos, pero escuchamos así en nuestras oficinas o uno mismo, los asistentes son muy jóvenes, pero todos navegan en Internet, ni nos preocupamos, ¿verdad? Naturalmente. Y en las oficinas a veces pensamos que el de informática, para eso ya tiene que estar naturalmente protegido. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad mía? Uno en mi casa, con mi celular, o como entre yo a Internet, como acceda, o en mi organización, acá en la universidad, por ejemplo. O los chicos de Tagiloma que entran por una red inalámbrica comunitaria. ¿Hasta dónde llega? O responsabilidad o capacidad, digamos. No sé si está bien redactada la pregunta, pero el alcance sería. Bueno, con respecto a justamente ese punto fundamental, los datos, la información personal, ¿verdad? Si bien en la organización se trabaja para que pueda incorporar barreras, vamos a llamarle de seguridad o barreras de protección, muchas veces la tecnología no hace todo, ¿sí? No hay una bala de plata de comprar una sola solución que te funcione para todo. Es un conjunto de puntos o de, digamos, de herramientas, procesos, procedimientos mezclados que tienen que implementarse en una organización, ¿verdad? Y eso te va a hacer que tu infraestructura se fortalezca. Pero por sobre todo está el usuario, ¿sí? Muchas organizaciones tienen su antivirus, tienen su firewall, tienen su DLP, etcétera. Pero simplemente falta que un usuario desprevenido reciba un correo, abra un archivo que no es para él o que es de dudoso origen y ahí murió toda la tecnología, ¿verdad? Solamente bastó eso, ¿verdad? Entonces, si bien la organización debe colocar las herramientas y hay muchas veces tenemos un hombre orquesta, ¿verdad? En el área de TI, ¿verdad? Tenemos el superprotector. También hay que hacer mucha campaña de concientización y concienciación, ¿verdad? Por parte del usuario para poder aplicar las mejores prácticas en ciberseguridad. Esa es una de las medidas que se pueden tomar que son efectivas, ¿verdad? Entonces, siempre que uno reciba algo que le parece sospechoso, preguntar, ¿verdad? Validar con esa área de apoyo, ¿verdad? E informarse siempre, ¿verdad? Entonces, las herramientas sí deben tratar en todo momento de poder evitar, pero muchas veces el comportamiento del factor humano es fundamental, ¿verdad? Porque si yo utilizo una contraseña fácil,
y la uso de vuelta en todos mis sistemas que tengo en la nube, yo estoy poniendo en riesgo, no importa la infraestructura del mejor proveedor, no importa las herramientas de seguridad que yo tenga, estoy básicamente facilitando que un atacante adivine mi contraseña o, en el peor de los casos, que yo le esté dando esa información que es confidencial mía, ¿verdad? Tal cual como menciona Héctor, nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no?, en la protección de nuestros datos. Hay quienes dicen que lo que uno comparte en Internet ya no es de uno, o sea, ya es público, porque uno no sabe dónde finalmente va a parar la información que uno está enviando a través de un mensaje de WhatsApp o en un correo electrónico o está subiendo a una red social. Realmente si nos ponemos a pensar en esto desde ese punto de vista hasta nos preocupa gravemente, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos que tomar las medidas de precaución y proteger esa información que es nuestra con esa misma rigurosidad que protegeríamos la información en una compañía, ¿no? Cuando uno está en una compañía, uno tiene normas y normalmente entre las normas las compañías exigen que los empleados cumplan con todos los aspectos de seguridad. Es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la información de la compañía y dice claramente en estas normas de que cada funcionario, cada empleado es responsable de la seguridad de la información que se procesa, almacena, transmite en la compañía, ¿no? Entonces, del mismo modo, uno tiene que traducir eso también a la información propia de cada uno de nosotros, la información de nuestra vida privada, ¿no? Eso que mencionaba también Héctor, el tema de las contraseñas. Muchas veces creemos que porque ponemos una contraseña ahí ya es suficiente, ¿no? Pero nos olvidamos de considerar contraseñas que sean un poco más robustas, utilizar combinaciones de números, letras mayúsculas, minúsculas, que leemos siempre en las aplicaciones cuando vamos a instalar, nos dicen recomendación de contraseña, utilice una contraseña de tantos caracteres, y parece un poco tedioso tener que considerar eso, pero imagínense que así como mencionábamos que hay herramientas de prevención, hay herramientas también de ataque o herramientas que intentan vulnerar la seguridad, y estas herramientas pueden obtener la información de estas contraseñas conocidas como contraseñas triviales, porque son contraseñas muy fáciles de adivinar, en cuestión de segundos. Estas herramientas llamadas calculadoras son herramientas que con una combinación de variables pueden adivinar la contraseña que una persona haya seleccionado para un sistema. Entonces, por eso es que cada vez más se insiste en que cuando estamos usando una aplicación, un sistema, una red social, el correo electrónico, usemos una contraseña que sea segura y que la cambiemos frecuentemente para mayor seguridad, ¿no? Eso a nivel personal es parte de nuestra responsabilidad hacia la seguridad de nuestra información, ¿no? Si me permitís acotar algo más. Un punto más quiero acotar, ¿verdad? Las organizaciones pueden hacer mucho más también que simplemente desplegar herramientas, ¿verdad? Uno de los factores importantes que sí se tiene que tomar en cuenta, que se practica mucho en el ámbito financiero, son las pruebas de ethical hacking o las pruebas de pentesting, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? No solamente estoy encontrando vulnerabilidades, sino estoy poniendo a prueba qué ven mis herramientas de seguridad, ¿sí? Y después puedo hacer lo mismo con el factor humano, ¿verdad? A eso se le llama proceso de ingeniería social. Entonces, puedo hacer un proceso de ingeniería social para emular un ataque, ¿verdad?, de algún ingeniero social y ver cómo reaccionan mis usuarios, si aplican o no la seguridad, si aplican o no las políticas definidas por la organización, no con la intención de cortar una cabeza, ¿verdad?, sino con la intención de poder encontrar cuáles son las brechas, ¿verdad?, o los indicadores de compromiso a nivel corporativo y poder establecer políticas o entrenamientos que sean más asertivos, ¿verdad?, y de esa manera poder educar al usuario y poder fortalecer al mismo tiempo a las organizaciones. Claro, naturalmente, acá Nicolás tiene una pregunta, vamos a aprovechar. Una consulta rápida acá a los panelistas. Quería preguntarles si pueden dar un ejemplo específico para la audiencia
de una cuestión real que les haya pasado a ustedes y que puedan obviamente compartir, ¿verdad? Les voy a dar un pequeño ejemplo y después le paso la palabra, que ustedes seguro tienen miles de mejores ejemplos, ¿verdad? Una vez nosotros hicimos una consultoría a una cooperativa muy grande, no voy a decir el nombre, obviamente, ¿verdad? Pero una cooperativa acá de Paraguay muy grande, les diría luego que es una de las principales. Y hablamos con el presidente de la cooperativa y él no creía en estas cuestiones, creía que no, pero eso en las películas nomás pasa, Hollywood, los hackers, esa es una cuestión de película, ¿verdad? No es tan así, le dijimos, mira que tenés tal y tal cantidad de fallas. Dice, no, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces le mandamos nosotros, hicimos un ethical hacking, como se dice, y entonces al día siguiente nosotros le presentamos, por eso que les quería pedir un ejemplo similar, ¿verdad? Le mandamos un correo desde su correo del presidente de esa cooperativa que decía, señor Nico Caballero, su deuda de 97 millones, no sé cuánto es, ha sido saldada, usted está en blanco, usted no nos debe más nada. Obviamente eso no tiene valor jurídico, obviamente tienen que estar los papeles y una serie de cuestiones. El punto era mostrarle al presidente de esa cooperativa, que es una de las principales cooperativas de Paraguay, cómo realmente esto que están diciendo ellos es sumamente importante y les puede afectar en el día a día. Por supuesto que después no aceptó la consultoría y por supuesto que después le cobramos, ¿verdad? Y se solucionó ese problema, pero el tipo no podía creer que nosotros le enviamos desde su propio correo Entonces, la consulta, y perdón que me extendí un chiquitito, ¿verdad? Pero era, si ustedes pueden darle acá a la audiencia un ejemplo así concreto o varios, sin dar nombres, sí, obviamente. Yo no digo cuál cooperativa ni quién era el presidente, pero algo similar. Gracias y perdón por... Sí, Nico, la verdad que hay muchos casos y eso que mencionabas también es cierto. Muchas veces creemos que este tipo de situaciones de ataques de ciberseguridad se dan en las películas, en los países vecinos, pero nunca en Paraguay. Sin embargo, hay cada vez más casos. Lo que más escuchamos en Paraguay es el ransomware. Si ustedes en algún momento se conectaron a algún sitio de noticias en Internet o noticias mismo en el noticiero central, van a escuchar casos de ransomware, que es básicamente una variación de un virus que lo que hace es infectar un equipo o una organización, secuestrar los datos, los encripta y pide un rescate para desencriptar esa información. Eso es un ransomware. Si por ahí no conocían el término, básicamente es eso. La otra cosa que decía Nico es muy importante también, porque veo que hay estudiantes y por si es que surja la duda, y le tenemos también acá al profesor Héctor para que nos apoye con eso. Hay una carrera que es la de Ethical Hacker. ¿Y qué es un Ethical Hacker o un hacker ético? Básicamente es un profesional que va a las organizaciones y hace esto que mencionaba Héctor, de medir la eficacia de los sistemas de seguridad que tiene implementada la compañía. Y en base a esa medición, a ese ejercicio que se basa en diferentes escenarios de pruebas, entrega un informe donde le dice, básicamente, esta ventana está abierta, esta puerta, la cerradura no funciona, acá tenés que poner una cámara, etcétera. Lo estoy diciendo en términos sencillos para no entrar en tecnicismos, pero básicamente lo que hace un hacker ético es ponerse en el lugar de un atacante y tratar de identificar qué haría un atacante. ¿De qué se puede valer? ¿De qué debilidades él se puede valer? Ya sea para robar información, para suplantar identidad, suplantar una cuenta de correo electrónico, para robar información de la compañía, para acceder de manera no autorizada tanto a las instalaciones de la compañía como a la información de la compañía. Han habido muchísimos casos. Yo siempre cuento uno que le tocó a una farmacéutica también muy grande acá en Paraguay, que ellos hasta ahora no lo pueden creer, que justamente fue el caso de suplantación de identidad. Sucedió en febrero, ellos lo identificaron en noviembre, ellos estaban pagando a un supuesto proveedor de ellos, que estaba en otro país, y para cuando ellos se dieron cuenta de que la cuenta había sido suplantada, ya eran más de 700.000 euros que habían transferido a una cuenta que jamás fue del proveedor que ellos creían. Se hicieron las denuncias, se involucró a ICANN, se involucró a la Cancillería, porque no teníamos embajada en ese país, porque por la protección de datos no nos podían decir cuál era el dueño del dominio desde donde se creó el mail, porque había una ley de protección de datos que enmascaraba cierta información. Se hizo una investigación tan exhaustiva, duró tanto tiempo,
y lastimosamente no pudieron recuperar el dinero. O sea, no se pudo hacer la trazabilidad de a dónde fue a parar todo ese dinero. Y pasa acá, y pasa mucho. O sea, que ustedes de repente no vean esa información en las noticias no quiere decir que no pase, ¿no? No quiere decir que nosotros estemos exentos a este tipo de ataques, ¿no? Seguramente el profe Héctor les puede contar un montón de casos más, pero sí, básicamente es el día a día de nosotros los profesionales de seguridad analizar este tipo de situaciones y la idea es que nosotros podamos estar preparados para identificar, prevenir, mitigar. Ese tiene que ser el objetivo. Como se dice, prevenir es mejor que curar. Muchas veces no se puede curar. En casos de ciberseguridad muchas veces no hay remediación que se pueda aplicar. Entonces, por eso es muy importante aplicar estas medidas preventivas, ¿no? Y acá le cedo la palabra al profe para que pueda complementar un poco. Bueno, gracias Mariel. Hay muchos escenarios que se pueden plantear, ¿verdad? Cada año siempre aparecen varios, ¿verdad? A nivel de experiencia también con respecto a suplantación de identidad, esto es un ataque de doble suplantación de identidad, ¿verdad? Es una organización que tenía los servicios en la nube, de correo electrónico, lamentablemente las credenciales eran débiles, y uno de los factores es que siempre, ¿verdad?, las empresas llegan a nosotros después de haber pasado el incidente, ¿verdad? Ya de eso adelanto, ¿verdad? Después voy a aclarar un punto con respecto a eso, que corresponde también a lo que es trabajar en forma preventiva, ¿verdad? Bueno, entonces, en este escenario era una doble suplantación de identidad. A la entidad paraguaya le dijeron de que es el proveedor de Brasil. Y mediante engaños de envío de correos electrónicos con archivos adjuntos, donde esos archivos tenían una conexión reversa, lograron ingresar a la cuenta de Brasil también. En el área financiera, ¿sí? Fue eso. Y suplantaron la identidad de Paraguay. La diferencia en los correos era simplemente un punto para este dominio y para este otro dominio, curiosamente, ¿verdad? Y empezaban a intercambiarse, donde en este lado eran proveedores mutuos, ¿verdad? Paraguay le compraba a Brasil y Brasil le compraba a Paraguay, ¿verdad? Ciertos tipos de productos. Resulta ser de que del lado de Paraguay lograron sacar $40.000 y del lado de Brasil llegaron a sacar $70.000, ¿verdad? Cuando se reclamaron mutuamente las empresas de que no se enviaban los productos que adquirieron, ahí se dieron cuenta a través de una auditoría de que habían sido justamente, vamos a llamarle, violados en su seguridad, ¿sí? Para no usar el mal término hackeados, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, acá es en donde tenemos que empezar a trabajar de manera preventiva, ¿sí? ¿Ok? Para poder evitar todos estos tipos de situaciones. Y por otro lado, también, lo que dije anteriormente, poner a pruebas las herramientas de seguridad que nosotros tenemos para ver si podemos mapear los diferentes tipos de ataques que hay actualmente. No es nada complejo, ¿verdad? Ya básicamente hay muchísimas cosas que están mapeadas, ¿verdad? Con respecto a lo que es la parte del phishing, spear phishing. Hay toda una matriz que se llama Mitre Attack, ¿verdad? Que nos permite poder conocer cómo se ataca a un equipo de infraestructura en todos los niveles, ¿verdad? Desde el nivel inicial hasta el nivel donde ya se exfiltra la información. Y básicamente las herramientas de seguridad hoy en día tienen que machear su trazabilidad a través de esas matrices actuales que hay, ¿verdad? Simplemente para poder compartir esa experiencia. Buenas tardes. Para compartir un poco también la experiencia. Nosotros que estamos en el ramo y que ya pasamos por mucho fuego en la calle, ¿verdad? Ya tuvimos experiencia bastante. Pero acá los chicos que se están formando, ellos también viven medio que en la nube, medio que no entienden mucho lo que es seguridad y medio que les resbala el tema de la seguridad, porque nunca le pasó. Pero como bien decía Mariel, que no escuchen las noticias, que no salga por WhatsApp, que no se vean las redes sociales, no significa que no exista. Hay muchísimas empresas que sufren esto. Y la mayor epidemia de robo de información o el punto débil de todas las empresas es el ámbito humano.
Muchas veces ni siquiera el servidor, ni las contraseñas, ni nada por el estilo, sino que a tu correo llega un correo igualito al del banco y la persona que está del otro lado cree que es el correo del banco donde le dice, tenés que renovar tu contraseña porque caducó. Y la persona que está del otro lado inocentemente dice, Derachore, grave esto es, meta toda su contraseña, no resetea, meta todo su contraseña, no resetea. Después le llega otro correíto que dice, ya su contraseña está reseteada. Perfecto, genial. Se fue al hacker. ¿El hacker qué hace con esa contraseña? Suplantación de identidad, un montón de otras cosas, pero ya entró pues. El punto débil de las organizaciones normalmente es la falta de información. La gente que está en el ámbito administrativo, financiero, la secretaria del presidente, del gerente, esa persona que maneja el correo electrónico, la agenda, ella no tiene la información, no sabe, o él no tiene la información, no sabe cómo filtrar eso. Ese es el punto débil de muchas organizaciones en Paraguay. Y así se roba dinero, o sea, no es que se roba porque genuinamente se le hace la transferencia. Genuinamente se le hace la transferencia y no hay forma de recuperar porque fue una transferencia, una estafa, ¿verdad? Pero como está protegido por una frontera, no hay forma de regresar el dinero. La única solución que tienen las empresas es, bueno, continuemos, vamos a sacar un préstamo y vamos a volver a trabajar. Esa es la forma en que se solucionan las cosas. Y como nosotros que estamos en la carrera y ustedes que están formándose, esto es algo que está escalando. Todos los días llega a niveles más, vamos a decir, antes era solamente las grandes empresas, después fueron las medianas, ahora ya es en todas, a cualquiera le puede tocar. Todos nosotros en sus cuentas de correo Gmail probablemente habrán recibido algún correo que decía, su cuenta ha sido cancelada, bloqueada, por favor, ingrese aquí y resete su contraseña. Pero ustedes dijeron, yo no tengo cuenta de Visión, yo no tengo cuenta de Itaú, pero por ahí cayó uno inocentemente y entregó todas sus credenciales, ¿verdad? Entonces, solamente eso para que baje un poco a tierra, ¿verdad? Que bajemos un poco más y que veamos que es una oportunidad en el ámbito laboral, es una oportunidad para una formación específica dentro de su carrera de cada uno. Gracias, Raúl. Y eso, Ricardo, reforzando un poco también lo que mencionabas, el tema de la ingeniería social, por si no conocen ese término, ¿no? ¿Qué es un ingeniero social? Primero partimos de la base que el ser humano, por su naturaleza, tiende a confiar, salvo algunas excepciones de algunas personas que no, pero la mayoría de las personas tenemos la tendencia de confiar. Entonces, ¿el ingeniero social qué es? Es una persona, organización, puede ser un robot, una inteligencia artificial, pero llamémosle una persona, que se vale de herramientas de manipulación para obtener información o accesos a sistemas de información, tanto de ustedes como de sus organizaciones. El día que ustedes estén trabajando en una empresa, con más razón tienen que preocuparse de la información que comparten. Van a escuchar hasta el cansancio, no compartan información sensible con gente que no es de la empresa, no publiquen esto si no es información pública. ¿Por qué? Porque hasta la más mínima información puede ser utilizada para estos fines extorsivos. Incluso lo que decía Ricardo, a veces recibimos mails donde nos piden que enviemos cierta información, la que sea, confirmar el correo electrónico, confirmar la dirección, confirmar el teléfono, el nombre de los hijos, lo que sea. Esa información mínima puede ser utilizada para suplantación de identidad. Y yo les cuento un caso que a mí me pasó como persona cuando tuve mi segunda hija, que quise cobrar la maternidad por IPS. Entonces me dicen, tenés que entrar a gestionar tu permiso en el sitio web de IPS. Yo entro al sitio y alguien ya había creado una cuenta con mi número de cédula, todo. Me dijeron que ya tenía todos los accesos, todo. Y no me podían resetear porque ya había una persona que supuestamente era Mariela Aranda que ya había creado todo el registro, ¿no? Ese registro daba información acerca de reposos, consultas, se podían pedir turnos, el tema del cobro de la maternidad, todo. Cuando yo lo escalé, y lo escalé solamente porque
hice preguntas con algunos colegas y me dijeron, mira, anda junto a esta persona te va a ayudar. Pero el ciudadano común seguramente no iba a tener herramientas para hacer una denuncia como esa. Esa persona me dijo, vamos a investigar, y me dijo, esa cuenta de Mariela Aranda con tu cédula se activó con este correo, y me dijo el correo electrónico. Y este correo electrónico activó 800 cédulas más. En esa época, uno no tenía acceso a la información de IPS de cuánto uno ganaba o cuánta antigüedad tenía uno en un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las casas de crédito? Entraban a probar. Si yo no creé mi IPS, ellos ponían allí su correo electrónico y mi número de cédula. IPS en ese momento no tenía una validación de que la persona que estaba registrando el acceso era efectivamente Mariela Aranda, o sea, no pedía un formulario, una firma, una copia de cédula que me presenta a la oficina, no pedía absolutamente nada. Entonces daba de alta a ese usuario que estaba usando mi cuenta, se estaba apersonando como Mariela Aranda y estaba accediendo a toda mi información y a la de 800 personas más. O sea, quizás les parezca algo inédito, les parezca algo que no les va a pasar nunca o que puede ser poco dañino, pero imagínense, yo no podía cobrar mi maternidad porque no podía entrar al sistema, y cuando quise dar de alta y empezó todo este problema, el sistema lo dieron de baja porque estaban tratando de resolver ese problema que se había identificado. Entonces se demoró mucho más el proceso de cobro. O sea, para mí fue un problema haber hecho esa denuncia finalmente. Pero imagínense hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, con un dato, ellos solo tenían mi número de documento de identidad y mi nombre, que seguramente obtuvieron de alguna base de datos de las que recorren por ahí, porque hablaban recién en el panel anterior que hoy día en Paraguay no tenemos una ley de protección de datos. Entonces, cualquiera que recopile datos de los ciudadanos y los quiera compartir, realmente no va a ser penalizado por ninguna ley porque no existe. En Paraguay no existe. Entonces, si bien sabemos que no está bien, si bien yo no lo autorizo por escrito, si esa persona, esa empresa comparte mis datos, no va a recibir ninguna sanción porque no hay una ley que establezca eso, ¿no? Entonces, probablemente obtuvieron un par de datos míos y con ese par de datos ellos crearon todo un perfil en un sistema tan importante como es el de previsión social. Y ese tipo de situaciones se pueden dar en diferentes aplicaciones, en redes sociales. Les cuento esto a los chicos, porque yo sé que los chicos usan muchísimo redes sociales. Yo tengo un hijo de 16 años que estoy todo el día detrás de él. Yo siempre le digo, no te imaginas lo que hay detrás. Y me trata de loca, en serio, me trata de loca así, de paranoica, ¿no? Pero yo le digo, porque yo conozco los casos de extorsión, de sextorsión, donde una foto de una chica con ropa se edita con una herramienta, se le quita la ropa, se publica la foto y la chica ya está desnuda. Con esa foto se hace una campaña extorsiva. Se hace también con adultos, les cuento, y normalmente se hace con figuras públicas. Ustedes pueden en algún momento consultar a la Fiscalía de Delitos Informáticos y ellos les van a comentar cuántos futbolistas, periodistas, políticos van a hacer denuncias de que reciben extorsión. Probablemente ellos no tuvieron nada que ver, pero sus fotos o sus publicaciones están ahí bajo la amenaza de que o me pagan miles de dólares o vamos a publicar a todos tus contactos, o vamos a enviar al grupo de padres, o vamos a decir que esta persona es un pederasta. Ese tipo de cosas pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que no estamos exentos. O sea, si decimos bajemos esto al nivel de la persona común, ni siquiera al nivel de una organización, porque esto es algo que le pasa al ciudadano común, esto pasa muchísimo. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros como padres, como profesionales, como profesores, insistimos mucho con los jóvenes de que tengan mucho cuidado acerca del contenido que transmiten, que suben, que ven en redes, porque eso realmente ustedes no tienen la certeza de a dónde va a ir a parar, ¿no? Y por los riesgos que hay en ese entorno, ¿no? Gracias, Mariel. Sí, una experiencia también que me tocó acompañar, justamente es muy similar a lo que comentó Mariel, pero en este caso era
una persona que interactuó, ¿verdad?, con una persona que no conocía a través de las redes. Entonces hubo un intercambio de fotografías entre ellos y posterior a eso ya hubo la persona, ¿verdad?, con quien se estaba mensajeando, aparentemente era menor de edad, ¿verdad? Un caso famoso que salió allá por enero del año pasado, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Había una extorsión, ¿verdad?, de una suma bastante alta, y en ese interín, ¿verdad?, también hubo otras organizaciones que estuvieron interactuando, ¿verdad?, siguiendo el caso, y resulta ser de que se originó, ¿verdad?, el intercambio, las llamadas extorsivas con un documento, ¿verdad?, falsificando inclusive el sello de la Policía Nacional, ¿verdad?, con un supuesto comisario que estaba llamando para negociar, ¿verdad?, el no apresamiento de esa persona, ¿verdad? Entonces hubo todo un movimiento también por detrás, oficial, que investigó los casos de llamadas, los mensajes, los números, etcétera, y se dio de que todo se estaba originando desde una penitenciaría en el interior, ¿verdad? Entonces se logró identificar, mapear todo y digamos, básicamente hubo una requisa en ese lugar que acabó con ese call center, vamos a llamarle, interactivo que tenían, ¿verdad? Pero sí, son situaciones que muchas veces uno no se imagina, ¿verdad?, pero le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Entonces siempre hay algo que nosotros decimos en seguridad: hay que dudar de todo. Valida si realmente es la persona que te está mensajeando. Yo soy fulano de tal y te mensajeo de un número diferente. Valida, ¿sí? Ok, te llaman de una organización. Antes de brindar datos, valida buscando si realmente es el número que corresponde a esa organización. Entonces tenemos que aprender a, no digo siempre ser paranoicos, ¿verdad?, pero sí tener un poquito de ese bichito de la duda y de verificar a quién yo le estoy entregando la información mía, ¿verdad? El otro día recibí una llamada, me dice, sí, señor, le estoy llamando del Ministerio de Hacienda. ¿Usted es propietario de su línea? ¿Para qué del Ministerio de Hacienda? No, y quiero saber si usted es propietario de su línea porque vemos aquí en nuestra base de datos. O sea, algunas cositas así, tipo, se tomaron el tiempo de más o menos algunos términos, ¿verdad? Y le digo yo, no tengo confianza en que sea realmente del Ministerio de Hacienda, le digo. Nosotros sabemos cómo manejar estas situaciones, pero todos deberíamos saber. No te quiero decir las groserías que me dijo y me cortó obviamente de la cárcel, ¿verdad? Pero... Qué malo, Raúl. No, malísimo, malísimo. Imagínate a un joven que se le robe las credenciales de su Instagram, la reputación le pueden destrozar emocionalmente. O sea, y ahí ustedes que están escuchando esto, tienen que hacerse las preguntas de los pasos que vamos haciendo en Instagram, en Twitter X, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Es de terror si es que no tenemos los cuidados. También otra cosa muy jocosa que me pasó, ¿verdad? Me llamaron de mi proveedor de internet, supuesto proveedor de internet, para realizar una actualización de mi sistema. En realidad lo que querían sacar es mucha información de lo que había. Entonces empiezo a escucharle y empiezo a escuchar su relato que tiene, ¿verdad? Y cuando me empezó a hablar del router, la velocidad, me empezó a hablar de baudios, ¿verdad? Un router no utiliza baudios, ¿verdad?, sino un equipo de telecomunicaciones, ¿verdad? Una antena satelital, por ejemplo, eso sí utiliza. Entonces, bueno, rápidamente, ok, le digo, ¿verdad?, pero ¿qué querés hacer específicamente?, le digo. Y me volvió a contar sobre los baudios y con un speech bastante corto, ¿verdad?, pero repetitivo, ¿verdad? Bueno, cuando se fue hacia el lado, le perdoné ese un poquito y quería saber más del dato, ¿verdad? ¿Qué me pedía más? Ahí estoy haciendo lo que se llama ingeniería inversa, ¿verdad? Estoy tratando de sacar información, ¿verdad? Porque para mí es muy importante para poder mapear justamente qué es lo que buscan, ¿verdad? Saber qué es lo que buscan. No me va a decir quién es, ¿verdad?, pero por lo menos qué es lo que buscan. Y ya empezó a buscar de la base de datos personal, número de cédula, nombres, segundos nombres, apellidos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es cuando le digo, mira, si vos me estás llamando de mi proveedor ISP, tenés todos mis datos en tu base de datos, ¿verdad? ¿Para qué necesitas que yo te valide, ¿verdad? Entonces, bueno, fue una perorata de fuerza hasta que colgó, ¿verdad? Ok, bien, ¿verdad?
Pero siempre tenemos que estar un poquito despiertos a la información, ¿verdad? Un banco no te va a llamar para pedir tu información personal, tampoco para que cambies tu contraseña, ¿verdad? Lo mismo pasa con una telefónica, ¿verdad? Ellos ya tienen tu base de datos, ¿verdad? En todo caso va a ser diferente la comunicación, ¿verdad? Y generalmente no es la entidad que te llama, sos vos el que tiene que llamar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces siempre traten de entender cuáles son los procesos, ¿verdad? Es muy importante entender los procesos de cada una de las cosas que nosotros realizamos o con las cuales interactuamos a diario, ¿verdad? Cerrando un poquito nada más lo que decía Héctor, como consejos, ¿no?, para prevenir este tipo de incidentes. Si alguien nos llama, como dice Héctor, y ya debería tener nuestra información y nos la está solicitando de vuelta, validemos si realmente es alguien del banco, de la telefonía, de la universidad. Llamemos nosotros y digamos, me llamaron, es cierto que necesitan esto de mí, voy a ir hasta sus oficinas, yo les voy a proporcionar allí la información. O sea, tratemos de hacer ese control, ese doble control antes de proporcionar cualquier información. El tema de los bancos es algo que se está lanzando a modo de campaña. Prácticamente todos los bancos, todas las entidades financieras lo están sacando en redes, de que tengamos mucho cuidado, de que ellos nunca van a solicitarnos ni PIN, ni contraseña, ni ninguna información que ellos ya tienen básicamente, así que nosotros tenemos que también tratar de entender ese mensaje, porque aún así siguen habiendo casos de fraude en línea. Siguen habiendo casos donde gente proporciona su contraseña del home banking, de la banca web. Entonces, en esos casos no se habla de un fraude. Es un fraude para la persona, pero no es un fraude del banco. ¿Por qué? Porque uno voluntariamente está entregando su información. Entonces, no estamos hablando de que el banco tuvo una responsabilidad allí, porque el banco te avisó, te dijo, no proporciones tu información, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo por lo que mencionabas al principio de todo el debate del tema de la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Ya. Bueno, una pregunta de la profe Delia, veo que tiene una pregunta. Buenas tardes. Solamente consultar. Manejamos mínimamente, ¿verdad?, que nos arriesgamos. Pero al tener una identidad electrónica, hoy en día estamos desnudándonos prácticamente. Hay todo un sistema de cruce de datos. O sea, lo que decía el profesor Héctor, ¿qué van a validar más si todo está validado por ellos? Yo tengo una experiencia que me mudé de domicilio en diciembre del año pasado. En enero hago una gestión y no corría mi solicitud de quitar un antecedente, porque me dice, usted ya no vive en el barrio central, que era mi barrio anterior. ¿Quién dio esa información? Entonces yo, como decía la señora Mariel, yo no soy de quedarme de brazos cruzados y de andar investigando quién dio esa información. Yo no di. Entonces, después valido que fue a través de la compra de un sofá, donde ya me entregaron en la nueva dirección ese sofá, que se cargó esa información, y ellos entonces lo que hacen es triangular la información. Entonces, ¿a qué estamos expuestos en Paraguay si a través de esa identidad electrónica ya está toda nuestra información? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resguardar nuestros datos? Porque incluso no solamente nos exponemos a una estafa económica, nos exponemos a muchas más cosas que pueden traer cola, ¿verdad? Y mi pregunta al profesor Héctor es, ¿cómo podemos hacer como sociedad civil de organizarnos, de exigir que esta ley se valide y que podamos resguardar nuestra información? Excelente, muy buena pregunta, profesora Delia. Bueno, uno de los factores que hay que realizar principalmente es apoyar, ¿verdad?, la generación justamente de la aprobación, ¿verdad?, de la ley de la privacidad de los datos personales, ¿verdad? Esa ley va a ayudar mucho a poder proteger esa información que es solamente de nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros podamos delimitar
cómo se puede utilizar esa información y quién la puede utilizar, ¿verdad? Por sobre todo. Pero en el caso de que no hay algunos argumentos legales también, ¿verdad? Como el habeas data, ¿sí? Que es un recurso legal que vos podés gestionar, esponsoreado por un abogado, para que pueda salir ese habeas data y con ese documento vos podés sacar la información de esas organizaciones donde está circulando, ¿verdad? ¿Okay? Es un recurso que en el momento tenés legal, ¿verdad? Simplemente. Bueno, si no hay... Mariel. Ya estamos corto de tiempo, Sí. ¿verdad? Bueno. Sí, hay una pregunta. Buenas tardes, yo soy Milciades. Justamente también destaco que fui ex alumno también del profesor Héctor, ¿verdad? Pero no miren la edad. A lo que respecta a seguridad de datos y específicamente en cuanto a dispositivos móviles, ¿verdad? Es lo que a veces ocurre y lo que vivimos en el día a día. En los colectivos, en una oportunidad hice una prueba de seguridad de los dispositivos y intenté por lo menos acceder a unos cuantos y sí se pudo acceder tan fácilmente y habilitando algún entorno de red seguramente, ¿verdad? Entonces, por ahí también parte el tema de cuidado también para que profundice un poquito también el profesor. Una cosita nomás quería comentar, muy importante, que me acordé ahora que él dijo, que es el tema de Internet de las Cosas, que eso está en auge. Hay incluso en otros países se habla ya de ciudades conectadas, o sea, estamos hablando de un nivel de conexión al que nosotros espero que podamos en algún momento llegar dentro de un marco, un entorno de seguridad, ¿no? Y siempre que empezamos a hablar del tema, surge la pregunta de ¿a quién le va a interesar conectarse a mi heladera? ¿A quién le va a interesar hackear mi televisor? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa heladera, ese televisor, ¿a qué red está conectada? ¿A la misma red a la que se conecta mi computadora cuando yo entro a la universidad, a mis clases? ¿O cuando estoy trabajando de manera virtual, a mi oficina? ¿O me conecto a mis redes sociales? O sea, esa red es lo que para el atacante es lo importante, ¿no? Entonces, ese mismo ejercicio que me comentaba Milciades, es el ejercicio que hace un atacante cuando intenta ingresar a una red Wi-Fi, por ejemplo. Si encuentra una red que está abierta o con una contraseña muy fácil de adivinar, va a tratar de ingresar a esa red y va a ver qué dispositivos están conectados, qué información hay en estos dispositivos. Y si esa información... Exactamente. Exactamente, sí. Entonces, eso es algo muy importante. A veces decimos, ¿qué le va a interesar a un atacante? No sé, mi tostadora o cuánta leche hay en mi heladera. Pero no viene por ahí la cosa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que más allá de ese punto final a donde está llegando la conexión, hay una conexión que es transversal a todos los dispositivos, desde donde nosotros estamos accediendo a información que puede ser sensible, ¿no? Ya le cedo acá para que pueda... Ok, bien. Yo, para hacer justamente un pequeño cierre con respecto al tema, ¿verdad? Uno puede realizar ciertos tipos de actividades, pero hay ciertos límites, ¿verdad? Que está dentro de lo que es la ética, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo probar la red de la universidad? Podría, debería, no debería si es que no tengo ninguna autorización para poder realizarlo. Entonces debo mantener una línea ética, ¿sí? Eso es lo que primerito en la primera clase a los ethical hackers se les enseña, ¿verdad? Mantener una ética alta, ¿verdad? Eso hace que uno sea profesional, ¿verdad? Vas a tener conocimiento para poder abrir una red, para poder abrir un equipo celular, para poder analizar el tráfico que está en el aire, ¿verdad? Que es un tráfico abierto. Sí, pero hay que realizarlo de una manera ética, ¿sí? Entonces, con respecto al punto de la ética, es muy fundamental, ¿verdad? Es más lindo trabajar dentro de la línea de la ética que trabajar dentro de, digamos, la contraparte, ¿verdad?
a ese supuesto que se llama hacker, en realidad se le llama ciberdelincuente, ¿sí? El hacker es un hacker ético, es una persona que tiene muchos conocimientos en ciberseguridad, en tecnología, y que ayuda a poder fortificar las redes en una organización. Obviamente que la tarea de ver la fortaleza de una red, de un sistema, de un teléfono, de una computadora o de un router, es parte de eso, ¿sí? Es parte de eso. Y es bastante divertido, porque vos te divertís bajo una autorización que te da la organización de poder medir su nivel de seguridad, y mejor aún, tenés la recompensa de que te está pagando para poder realizarla, ¿verdad? En cambio, ¿verdad?, lo que es un ciberdelincuente siempre va a buscar lo que es el chantaje, ¿verdad? Y generalmente, casi siempre terminan mal, ¿verdad? Porque ahí siempre están las tecnologías, siempre están las organizaciones que están tratando de buscar, y en la gran mayoría se puede llegar a encontrar, ¿verdad? Así es que siempre manténgase dentro de la línea ética, ¿verdad? Esta carrera es una hermosa carrera, es una carrera de futuro, ¿verdad? Digamos, conforme vaya pasando el tiempo, se va a requerir más profesionales dentro del ámbito de la ciberseguridad, y yo les animo a que puedan ver cuál es la carrera que puedo llegar a desplegar en el ámbito de la ciberseguridad. Hay dos roles específicos dentro de los principales, ¿verdad? Está el Blue Team, que es aquel que va a trabajar para poder fortificar la seguridad en una organización, y está el Red Team, que es el que va a poner a prueba la infraestructura de una organización para poder ayudarle al grupo Red Team y al Blue Team. Se ayudan mutuamente, el Red Team ayuda al Blue Team para poder elevar los niveles de la seguridad en las organizaciones, ¿verdad? Ya sea que trabajes dentro de una organización o en forma tercerizada, podemos desplegar diferentes tipos de actividades para poder fortificar la seguridad de la información y también de las infraestructuras en las organizaciones. Simplemente quería finalizar. Muchísimas gracias. Ganamos abundante conocimiento realmente. Vamos a darle las gracias con un aplauso a nuestros panelistas.